Capítulo 2. El sonido lento y goteante del agua afuera, se convirtió en un coro de fondo constante para Naruto, mientras miraba alrededor de la espaciosa cámara subterránea. Era una habitación grande, llena de cubas, mesas, diagramas e innumerables muestras de la parafernalia de la ciencia. Un único panel de luz roja en el techo iluminaba la habitación y le daba al lugar un resplandor infernal, un resplandor tenue y parpadeante que se reflejaba en las grandes cubas. Naruto se movió silenciosamente por el laboratorio y revisó metódicamente el equipo. No le llevó mucho tiempo, esta cámara le era familiar, por lo que pudo determinar rápidamente que, incluso después de casi 5 años de desuso, todavía estaba en buena forma, algo que lo alegraba. Las tuberías de los depósitos estaban algo obstruidas, y el lugar estaba lleno de polvo, pero por lo demás estaba en su mejor forma. Despertó recuerdos en Naruto, este laboratorio había sido uno de los primeros lugares que Orochimaru le había mostrado, durante su aprendizaje. Con solo 6 años en ese momento su nuevo maestro había introducido a Naruto al mundo de la ciencia, en esta misma habitación. Biología, química, física, ninjutsu, sellos, incluso cosas como la psicología. Orochimaru se lo había mostrado todo al joven. Naruto abrió los casilleros en el otro extremo de la habitación, y estaba haciendo una lista de todos los químicos que necesitaba para obtener un laboratorio razonablemente bien abastecido. Mientras garabateaba rápidamente los componentes que faltaban en un cuaderno que había traído, recordó la primera vez que había estado allí. En el momento de su aprendizaje, Naruto había sido un niño confundido y triste. El incidente con el incidente de Kyuubi y su posterior encarcelamiento en su hermana pequeña, habían arrojado su vida al caos. Su padre apenas había estado en casa durante meses y su madre había centrado toda su atención en la pequeña Kimiko, toda la debacle la había hecho violentamente protectora de su hija. Naruto, sin embargo, se había deslizado entre las grietas y había sido olvidado en el caos. Había sido lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de al menos algo de lo que había sucedido, y lo que había entendido le había hecho alejarse del resto del mundo. Su madre no tenía tiempo para él y Naruto no había querido ser una molestia. En cambio, el niño entró en el estudio de su padre y comenzó a leer. Todo lo que había sucedido era confuso y extraño para él y Naruto, creyendo que había una buena razón por la cual su madre ya no lo notaba más, se había decidido a resolverlo. Durante meses se había estado escondiendo en la biblioteca, leyendo todo lo que podía encontrar. Era un testimonio silencioso de su análisis exacto de la situación, que le había llevado meses a su madre darse cuenta de que Naruto nunca dejaba el estudio aparte de comer, aunque fuera así. Su madre no tenía tiempo para él y Naruto no había querido ser una molestia. En cambio, el niño entró en el estudio de su padre y comenzó a leer. Todo lo que había sucedido era confuso y extraño para él y Naruto, creyendo que había una buena razón por la cual su madre ya no lo notaba más, se había decidido a resolverlo. Durante meses se había estado escondiendo en la biblioteca, leyendo todo lo que podía encontrar. Era un testimonio silencioso de su análisis exacto de la situación, que le había llevado meses a su madre darse cuenta de que Naruto nunca dejaba el estudio aparte de comer, aunque fuera así. Su madre no tenía tiempo para él y Naruto no había querido ser una molestia. En cambio, el niño entró en el estudio de su padre y comenzó a leer. Todo lo que había sucedido era confuso y extraño para él y Naruto, creyendo que había una buena razón por la cual su madre ya no lo notaba más, se había decidido a resolverlo. Durante meses se había estado escondiendo en la biblioteca, leyendo todo lo que podía encontrar. Aparte era un testimonio silencioso de su análisis exacto de la situación, que le había llevado meses a su madre darse cuenta de que Naruto nunca dejaba el estudio aparte de comer, aunque fuera así, creyendo que había una buena razón por la cual su madre ya no lo notaba más, se había decidido a resolverlo. Durante meses se había estado escondiendo en la biblioteca, leyendo todo lo que podía encontrar. Con la lista finalmente hecha, hizo una revisión final del lugar antes de apagar las luces y salir de la habitación.
Cerrando la puerta a través de un interruptor secreto, observó cómo la pared volvía a su lugar, y pronto se convirtió en una pieza aparentemente sólida de las largas paredes de las catacumbas en las que se encontraba. Canalizando el chakra en sus pies, comenzó a moverse por el pasillo húmedo. Sus pies tocando el agua debajo de ellos sin ningún sonido o movimiento. Esto hizo su viaje casi fantasmal en su silencio. La oferta de Orochimaru de acogerlo no había sido algo en lo que Naruto había saltado, la serpiente lo asustó en ese entonces. Sin embargo, le había ofrecido conocimiento a Naruto. Flashback back. Al entrar en el estudio donde estaba sentado un Naruto desaliñado y con los ojos llorosos, Orochimaru sonrió, se sentó a unos metros de distancia y comenzó a hablar. Había hablado de lo que le había sucedido a Kimiko, cómo funcionaba, cómo el sello en su estómago había enjaulado al demonio, separó su chakra en sus componentes yin y yang. En los términos más claros y comprensibles posibles, a Naruto le habían contado lo que había sucedido, pero solo había entendido algunas partes. Cuando Orochimaru hubo terminado, sonrió una vez más y le hizo a Naruto una pregunta que permaneció con él hasta el día de hoy. ¿Quieres entrenar? Fue la pregunta. Naruto aceptó sin dudarlo. Y la vieja serpiente había sido como agua para una garganta seca para él. Incluso si Orochimaru era cualquier cosa menos amoroso o afectuoso, al menos había sido enriquecedor y estimulante. Trabajando desde el principio de que cuanto mayores son los desafíos, mayores son las ganancias, Orochimaru había presionado a Naruto hasta el límite. A través de un estudio intensivo, acertijos y acertijos ingeniosos, sugerencias para engañar a Naruto para que aprendiera y duras sesiones de entrenamiento mental y físico, que Orochimaru lo había convertido en una copia de sí mismo. La serpiente esperaba una obediencia incuestionable que superaba incluso los instintos de autoconservación, pero a cambio daba conocimientos, habilidades y capacidades más allá de cualquier otro shinobi. Naruto había sido Genin a los 8, Chunin a los 10 y Jounin a los 13, al igual que el hijo genio del clan Uchiha. Fin del flashback. Cuando llegó al final del largo corredor por el que había estado caminando, llegó a un tramo de escaleras que ascendió rápidamente. A diferencia de su compañero Uchiha, los éxitos de Naruto habían estado ocultos, incluso para sus padres. Orochimaru no lo había convertido en un luchador tanto como un científico. De hecho, muchas de las cosas que motivaron el elogio y las recomendaciones de su sensei al Hokage, fueron cosas que solo unas pocas personas podían entender. Sus padres no eran tontos, Minato había creado no solo uno sino dos jutsu que eran dignos de ser llamados obras maestras, sino que los estudios esotéricos y abstractos en los que se enfocó Naruto, eran en gran parte acertijos para él. Como parte de su examen Jounin, había mostrado cómo crear sellos de tatuajes que volverían a crecer, incluso si fueran dañados por las heridas en la carne en la que estaban marcados. Su padre había sido lo suficientemente inteligente como para ver lo valioso que era, pero ni siquiera podía comenzar a entender la mecánica detrás de esto. De hecho, ni siquiera estaba interesado en entender. Para Minato era una herramienta para ser utilizada, nada más, y Naruto había recibido una palmada en el hombro y el rango de Jonin por ello. Ese fue el momento en que comenzó a irritarse bajo la dirección de Konoha. Se había vuelto cada vez más molesto con la forma en que descartaban casualmente las ciencias, a las que dedicó todo como nada más que una herramienta. El descifrar los misterios que habían sido constantes en la vida de la humanidad, la comprensión del mundo que los rodeaba, la comprensión gradual de la realidad misma no era nada para la mayoría de las personas en Konoha. No era como su maestro, sin embargo, que creía que esto era motivo de traición. Naruto sabía dónde estaban sus lealtades y estaban con Konoha. El hecho de que él viera el conocimiento como algo con un valor en sí mismo, y que no lo hicieran no era una razón suficiente para que él traicionara a su pueblo, el costo era demasiado alto y la ganancia solo sería idealista. Naruto abrió la puerta al final de la escalera, y pronto salió a una habitación pequeña y estrecha llena de herramientas. Agarrando una bolsa de comida para llevar que había estado parada junto a la puerta, cruzó la habitación y abrió otra puerta, saliendo a un callejón en el medio de Konoha.
El día era brillante y soleado, con pájaros cantando, una brisa suave y todas esas cosas que hacían que la gente dijera, qué día tan hermoso, cada vez que necesitaban una razón para hablar. Aún así, el hecho de que Naruto no traicionara a Konoha no significaba que no pudiera rescatar la red secreta de laboratorios, bases secretas y tesoros de conocimiento de su maestro ahora muerto y, por extensión, Konoha. Incluso si tiene que tener cuidado al respecto, podría canalizar los descubrimientos realizados en esos lugares en Konoha. Lo habría hecho abiertamente, si no fuera por la fobia a la ciencia, que la revelación de las fechorías de su maestro había causado en Konoha. La gente había tenido la idea de que la ciencia era algo inherentemente malo, que te haría matar bebés por diversión y Naruto había pasado las semanas desde la muerte de su maestro, evitando acusaciones aleatorias contra el departamento de ciencias del que ahora era el jefe. En algunos momentos, el Hokage se vio obligado a ordenar a la policía Shinobi, que recordara a la gente que atacar a los departamentos Shinobi equivalía a un acto de traición, algo que ninguna aldea Shinobi, ni siquiera la Konoha de Yondaime, toleró ni un poco. Afortunadamente, la situación nunca se había convertido en violencia letal, pero algunos de los traficantes de odio más rabiosos, ahora podían pasar los próximos años en la cárcel, después de haber sido condenados por sedición. Naruto usó un pequeño jutsu para limpiarse del olor que lo rodeaba, y cuando salió del callejón se dirigió al departamento de ciencias, un pequeño edificio rectangular cerca de las afueras de la ciudad. Su usurpación de la red subterránea de Orochimaru se había desarrollado sin problemas hasta el momento, y es de esperar que nada serio lo arruine todo, ya que hay demasiado en juego. Cuando abrió la puerta del laboratorio, se encontró con uno de los asistentes, un joven astuto, de 15 años, a quien Orochimaru había rescatado de una oscura existencia en el programa médico, llamado Yakushi Kabuto. Hola Sensei, el chico de cabello plateado y con gafas dijo con una sonrisa mientras pasaba a Naruto por el vestíbulo, sosteniendo un portapapeles en la mano. Qué bueno que viniste, continuó. Hemos tenido algunos problemas para aislar los componentes del último lote de muestras, él agregó. Estaré contigo en un minuto, dijo Naruto, preguntándose qué había pasado ahora, y Kabuto se fue. El niño era solo unos años más joven que Naruto y muy agudo, sin mencionar su habilidad como científico, médico, luchador y no menos importante, ocultando todas esas habilidades. Naruto no sabía para qué pretendía su maestro usar a Kabuto, pero estaba contento de haber logrado atraerlo a su causa. Con una docena de personas como Kabuto podría revolucionar el departamento. Subiendo las escaleras, atravesó otro corredor blanco estéril y abrió la puerta de su oficina. Teniendo en cuenta que era el líder de una rama entera de la organización Shinobi de Konoha, era una broma, la habitación no era más grande que la de cualquier otra persona, de unos 6 metros cuadrados en total y con estantes que cubrían las paredes, lo que hace que el espacio útil real sea de 3. Un escritorio con una silla de oficina y una computadora, se encontraba al otro lado de la pequeña habitación, la última con varias ventanas de datos. Naruto dejó su almuerzo para llevar junto a la computadora, y agarró la bata blanca de laboratorio que colgaba de la percha en la puerta de su oficina. Realmente deseaba que pudieran obtener más espacio, estaban apretados como el infierno aquí. Se puso la bata de laboratorio y se dirigió hacia el segundo laboratorio, donde la mayoría de los científicos naturales que trabajaban aquí pasaban su tiempo. Bajando apresuradamente las escaleras, se dirigió a la izquierda, abrió la puerta al final del pasillo y entró en el laboratorio. Naruto arrancó un par de guantes de goma de un dispensador cercano, mientras pasaba y se los puso con facilidad. Kabuto estaba parado junto a una de las grandes mesas blancas al final de la habitación, girando lentamente un pequeño tubo de ensayo en su mano. Varios otros científicos estaban llenando la sala en otros lugares, caminando de un lado a otro mientras veían sus respectivas tareas. ¿Y qué tiene usted?, preguntó Naruto mientras se acercaba a Kabuto. He logrado determinar el tipo de veneno, es una necrotoxina como pensábamos, Kabuto dijo. El verdadero problema es con los portadores de la toxina, agregó. ¿Sabes lo que es?, preguntó Naruto.
La necrotoxina significaba que era un veneno que atacaba las células y las mataba en el área de la infección. A su paso, este tipo de venenos no dejó más que carne podrida y muerta que nunca se recuperó. Si se hubiesen producido envenenamientos graves, las amputaciones eran generalmente el único recurso, solo el más grande de los médicos ninjas podría resucitar la carne muerta. Ese es el problema, Kabuto dijo. Si estoy leyendo esto correctamente, no es algo inherente a los portadores, es un patógeno que se encuentra en su torrente sanguíneo. ¿Qué? Preguntó Naruto ahora, sus ojos realmente se abrieron. Obtuve el análisis de enzimas, los resultados del cultivo de bacterias y el análisis del ADN, Kabuto dijo, indicando una pila de documentos en otro escritorio. Naruto se apresuró y comenzó a mirar a través de los papeles. Casi el mismo día en que se convirtió en jefe de este departamento, un clan de usuarios de líneas de sangre comenzó a hacer un desastre en las partes orientales de Fire Country. Estos shinobi eran del tipo sediento de sangre y despiadado, aparentemente comprometidos con el caos por causa del caos, y habían dejado un rastro de caravanas y pueblos masacrados a su paso. Este clan usó un extraño límite de línea de sangre que involucraba su sangre, que era un veneno mortal que ya había cobrado la vida de 3 shinobi de Konoha. La división de ciencias había logrado apoderarse de algunos cadáveres, y había estado trabajando durante todo el día, durante todo un mes para comprender su biología y el venenoso jutsu que usaban. Y si lo que Kabuto había descubierto era cierto, tenía algunas implicaciones extremadamente interesantes. Naruto había logrado atravesar la pila en unos minutos y suspiró cuando terminó. Kabuto tenía razón, era un patógeno, una bacteria extraña a sus cuerpos, esa era la causa de la letalidad de su sangre. No tiene sentido, ¿verdad? Kabuto preguntó desde el banco donde estaba. Naruto se dio cuenta ahora, haciendo una doble revisión del análisis inicial, para ver si habían cometido algún error que hubiera arruinado los análisis posteriores, más extensos y profundos. Sí, dijo Naruto, al menos en parte. Es una bacteria chakra, quizás el límite de la línea de sangre, que evolucionó como una reacción defensiva a una enfermedad de algún tipo, y la bacteria se convirtió en parte de su flora bacteriana natural. Quizás son simplemente portadores de la enfermedad, y las técnicas que utilizan son simples técnicas de clanes. Quizás su límite de línea de sangre tome la forma de la inmunidad. Esa es una suposición, dijo Kabuto. Aún así, no sabemos cómo surgen los límites de la línea de sangre para comenzar, así que tal vez fue cortado por el rubio. Lo relevante es cómo usamos esto, Naruto dijo. Está bien, todos. Gritó ahora, convocando las atenciones del resto de los científicos reunidos. Hemos logrado aislar a la gente, se acercó a una pizarra y comenzó a dibujarla rápidamente. Es un patógeno a base de sangre, aparentemente parte de su flora natural. Esta es la composición química del agente radical. En solo unos segundos había terminado de garabatear un modelo grande de las moléculas que formaban los agentes radicales en el toxina. Ahora se volvió para mirar a los científicos reunidos, las mentes más brillantes de Konoha. Y ahora necesitamos usar esto para crear un arma contra ellos. Antídotos, eliminar su inmunidad inherente, agentes aerotransportados que lo neutralizarán, lo que sea que se te ocurra. Coopera todo lo que quieras y necesites, quiero una página completa de ideas de cada grupo de laboratorio dentro de las 48 horas. Atrápalo, terminó Naruto. Esta fue la parte más irritante de la investigación ya que era muy incierto. Ahora sabían lo que era, la pregunta era cómo iban a lidiar con eso. Esta era una forma de obtener ideas que él prefería. Le dio a los equipos la oportunidad de brillar y le dio varios ángulos de acercamiento. Kabuto, dijo Naruto, informa al Hokage que hemos determinado la naturaleza de la línea de sangre, cuando regreses estás conmigo. Sí señor, Kabuto desapareció en un momento, usando Shunshin para dirigirse a la oficina del Hokage lo antes posible. Si había algo que Naruto valoraba mucho era la eficiencia y Kabuto quería complacerlo. No se trataba de absorber tanto como de adaptarse sin problemas a los estándares que se estaban utilizando. Girando el cuello, Naruto se puso a trabajar en ideas él mismo.
La parte difícil había terminado y ahora todo lo que tenían que hacer era terminarlo todo. Naruto se dejó caer en uno de los taburetes de pie junto al banco, y comenzó a mirar hacia los papeles. Su mente pronto comenzó a sumergirse en el estado mental puro y concentrado, donde nada más que él y el problema existían, el estado mental que él llamó su hogar. Kabuto apareció en el pasillo afuera de la oficina del Hokage en una nube de humo. Llamó a la puerta tan pronto como el humo se disipó, ansioso por volver al laboratorio. Después de un segundo, abrió la puerta y entró. La oficina hizo que Kabuto se sorprendiera un poco. Había estado aquí antes, muchas veces, pero el tamaño del lugar, en comparación con el pequeño armario estrecho que su maestro llamaba oficina, era increíble. La sala era fácilmente tan grande como dos de los laboratorios de la División de Ciencias en conjunto. Era molesto para Kabuto, si el hombre más poderoso de Konoha tenía este tipo de espacio, porque era el hombre que le dio la verdad a Konoha, una de las mercancías más valiosas que un shinobi podría tener, dado lo que equivalía a poco más que un casillero para sentarse. El Hokage estaba sentado detrás de su escritorio, como de costumbre, y un grupo de shinobi estaba de pie frente a él, dando sus informes. Kabuto los reconoció a todos. Ataque Kakashi, Maito Gai, Sarutobi Asuma e Inuzuka Tsume, estos se encontraban entre los mejores del shinobi de Konoha, todos ellos leyendas vivientes. ¿Estoy perturbando algo?, Kabuto preguntó suavemente, deslizándose en un semblante practicado de simpatía sumisa. ¿Puedo esperar?, él agregó. No, entra, dijo el Hokage. ¿Has progresado con el veneno? Tenemos, Hokage-sama, Kabuto dijo mientras entraba a la habitación y saludaba al hombre. Namikaze-sensei quería que informara que logramos aislar a los agentes radicales y determinar su origen. Sigue adelante, dijo el Hokage. Era francamente casi patético, pensó Kabuto para sí mismo. El poderoso Yondaime Hokage de Konoha era como un niño con la ansiedad abierta en sus ojos ahora. Su corazón quedó al descubierto tan pronto como mencionaste algo, en lo que estaba involucrado su hijo separado. A pesar de la falta de inversión personal de Kabuto en Minato o de la lealtad real, la suya estaba dirigida hacia Naruto-sama. Fue desconcertante ver al poderoso Yondaime Hokage tan abierto, tan frágil. Después de algunas pruebas exhaustivas, hemos determinado que la causa de la toxina no es la sangre en sí, sino un patógeno que descansa en la sangre, Kabuto explicó. Son portadores de una cepa de bacterias que nunca hemos visto antes. Namikaze-sensei teoriza que la supuesta línea de sangre es en realidad una combinación de su inmunidad y técnicas de clan, desarrolladas para hacer uso de las infecciones que ahora se han convertido una parte de su flora bacteriana natural, terminó Kabuto. Impresionante, Sarutobi Asuma dijo con un pequeño silbido. Esa explicación también tiene bastante sentido, él agregó. Muchas gracias señor, Kabuto dijo, pretendiendo enderezarse un poco ante los elogios que le dieron. Con la matrona Inuzuka en la habitación, no pudo evitar estar nervioso, sin embargo, podía oler fácilmente el engaño de alguien y se alegró de que el olor a desinfectante y laboratorio lo rodeara. Actualmente estamos revisando métodos para combatir el veneno, y tendremos una lista en 2 días en caso de que desee una copia. De cualquier manera comenzaremos a producir cualquier solución que hayamos creado dentro de la semana, explicó Kabuto. Gracias por tu duro trabajo, dijo el Hokage. Asegúrate de transmitir mis felicitaciones a Naruto también. Estoy seguro de que Namikaze-sensei se alegrará con los elogios del Hokage, Kabuto dijo. Ahora llegó la parte que realmente había estado esperando. ¿Cómo está? Minato de repente, sin protocolo, le preguntó a Kabuto. Ahora la situación había cambiado drásticamente, ahora no era cuestión de que un Hokage preguntara por su subordinado, no menos importante. Era un padre preguntando por su hijo, el hijo que sabía que había separado y se sintió culpable. El alma de Minato quedó al descubierto ante Kabuto, sus ansiedades y remordimientos tan claros como el día. Él iba a disfrutar esto. Lo está haciendo bien señor, Kabuto contestó, manteniendo la pretensión de ser un trabajador de laboratorio socialmente inepto. Minato parecía aliviado por esto y ahora Kabuto le dio el golpe mortal.
sin una familia ni nada que lo distraiga, está dedicando todo a este trabajo, y puedo decir con seguridad que es un honor trabajar para él. El Hokage se estremeció visiblemente ahora, las palabras de Kabuto acerca de que Naruto no tenía familia que lo cortara hasta el alma. Suprimiendo la pequeña oleada de triunfo dentro de él, Kabuto se inclinó ante el Hokage. Demasiado fácil, patéticamente también, él pensó para sí mismo. ¿Tienes más preguntas, Hokage-sama? Preguntó con el mismo tono amistoso y fue testigo de cómo el Hokage solo negó con la cabeza, aparentemente sin confiar en su voz. «Te he despedido», dijo el hombre después de unos segundos, y Kabuto se inclinó nuevamente ante el Hokage. «Sí señor», dijo con un saludo rápido. «Seguiremos con el buen trabajo». Con eso, se dio la vuelta y salió de la habitación con pasos rápidos, dejando a un Hokage devastado y 4 Jounin, que de repente se sintieron muy incómodos con estar en la habitación. Kabuto sonrió para sí mismo y corrigió sus lentes, cuando la puerta se cerró de golpe detrás de él. Cosas como estas eran la forma en que el joven con gafas mostraba su lealtad, como el gato doméstico dejaba pequeños regalos en la almohada de sus dueños en forma de ratones y pájaros capturados. Sin embargo, Kabuto no era un gato, su oficio era mental, y con un pequeño viaje de culpa como ese, el Hokage sería mucho más maleable cuando se discutieran los fondos. El amoroso y sincero Hokage no lo haría, no podría decir que no si Kabuto y su maestro jugaban tan bien, y le podían dar al hombre algunas imágenes sutiles, de cómo su hijo no solo había sido separado sino enviado a trabajar él mismo a la muerte, en un departamento pequeño, poco financiado y con exceso de trabajo. Levantando su mano, formó un sello con una mano para usar un shunshin de regreso al laboratorio. Tenían mucho que hacer, por cierto, mucho. Mientras Naruto seguía garabateando en el cuaderno que tenía a su lado, alternando entre él y el microscopio que estaba mirando, frunció el ceño. El patógeno era mucho más resistente de lo que esperaba y, como parecía ahora, habían llegado a un callejón sin salida. No había forma de matar a esta maldita bacteria. Era casi como si se adaptara instantáneamente a cualquier antiagente al que estuviera sujeto, ya sea eso o era multiresistente. Ninguna de las opciones era atractiva, eso limitaría inmensamente sus opciones. ¿Todavía no hay resultados?, Kabuto preguntó. El niño estaba justo a su lado, llevando placas de Petri llenas de muestras de bacterias de ida y vuelta, entre el horno que usaban para elevar la temperatura a los niveles donde las bacterias crecerían más rápido. Junto con los sellos marcados en los costados del horno, podrían obtener resultados 100 veces más rápidos que un simple horno. Ninguna, Naruto dijo. ¿Se está adaptando o es multiresistente? No estoy encontrando ninguna solución en este momento, dijo el rubio. ¿Entonces esperarás a que los equipos den sus sugerencias?, Kabuto preguntó y Naruto asintió. Seguiré cartografiando la bacteria pero esperaré las sugerencias. Siempre hay algo que te has perdido. Hubo un pensamiento de Kabuto para sí mismo, cuando Naruto murmuró las últimas palabras. Esa pequeña pizca de humildad fue una de las cosas que separó a Naruto de su sensei megalómano. Ciertamente había heredado el orgullo de Orochimaru por su trabajo y su astucia, sin mencionar su obsesiva devoción por la ciencia. Pero a diferencia de Orochimaru, Naruto estaba obsesionado con el rigor estadístico. Revisando y rehaciendo con el menor indicio de inexactitud, Naruto se equivocó debido a los factores humanos de olvidar un cierto aspecto, olvido, distracción o torpeza como un insulto personal. Esas muestras no crecerán solas, dijo Naruto ahora, aún mirando al microscopio y Kabuto se apresuró al horno. Por supuesto, estaba el problema de esto. Si uno no actuara al máximo mientras trabajaba con él, habría un infierno que pagar. Entonces, ¿qué dijo el Hokage?, preguntó Naruto después de unos segundos. Así, Hokage-sama estaba complacido, Kabuto respondió sinceramente, sus labios se curvaron hacia arriba en una sonrisa alegre. Quería que le transmitiera su agradecimiento por el arduo trabajo, dijo Kabuto. Eso no, dijo Naruto atonalmente. No soy estúpido, ¿qué dijo él?, preguntó.
Me preguntó cómo te iba Sensei, Kabuto dijo ahora, decidiendo dejar caer las fachadas. ¿Qué uso tenía para ellos frente a este hombre? ¿Y tú dijiste? Preguntó Naruto. Seguía mirando el microscopio y su mano agarraba el bolígrafo. Sin embargo, había dejado de tomar notas, mostrando que se estaba centrando en Kabuto. Que sin una familia que te distraiga podrías dedicar todo tu tiempo a esto, el joven de cabello plateado dijo. Naruto de repente abandona un pequeño sonido de diversión. Déjame adivinar, su sensei dijo. ¿Intentaste hacerla tropezar con culpa, no? Él preguntó. Fue todo por el bien del departamento sensei, Kabuto dijo, su sonrisa cada vez más torcida mientras empujaba sus lentes en posición. Naruto volvió a mirar a su subordinado ahora, con una sonrisa lenta en sus labios. ¿No pensaste que tendría problemas manipulando a mi propio padre para obtener fondos? Le preguntó a Kabuto. Por un segundo, Kabuto realmente vaciló ahora, había algo agresivo en la sonrisa que tenía su sensei. La intención de matarse estaba construyendo lentamente y Kabuto de repente se sintió nervioso. ¿Hablé, falsamente sensei? Preguntó, tratando de mantener la calma como una sonrisa en su rostro. Después de todo, tu distanciamiento es bien conocido y no es como si hubieran intentado reconciliarse contigo, ¿verdad? ¿Había calculado mal en alguna parte? Kabuto había estado seguro de que Naruto había visto a su padre en una luz menos favorable. ¿Eso es todo? Preguntó Naruto, cruzando las manos frente a su torso y haciendo agujeros en la cara de Kabuto con los ojos. De ningún modo, Kabuto dijo, recordando una de las cosas que lo habían puesto nervioso. A diferencia de Orochimaru, cuyas manipulaciones inteligentes podrían ser compensadas por sus tics psicóticos y su deseo de sufrir, Naruto era como una máquina, casi demasiado en ocasiones. Sin embargo, la programación de dicha máquina era un misterio, Kabuto nunca podría saber realmente si el hombre quería jugar para mantener sus cartas cerca de su pecho día a día. Estamos mal financiados y con exceso de trabajo, algo que puede mencionar durante las negociaciones para obtener fondos. Además, la culpa lo hará más maleable para otras sugerencias, como tal vez suspender eventuales investigaciones sobre su trabajo, explicó Kabuto. Suficiente, dijo Naruto ahora, con una pequeña sonrisa en sus labios de nuevo. Sin embargo, esta vez no fue una sonrisa desafiante. Naruto se volvió para mirar al microscopio. Sigan con el buen trabajo Kabuto, con un poco de trabajo este departamento podría crecer. Gracias sensei, Kabuto dijo con una pequeña reverencia. Falsa alarma parecía. No fue con un poco de alivio que Kabuto regresó al horno para vigilar cómo crecían las bacterias. A su sensei parecía que realmente le gustaba mantener a la gente alerta, recordarles que no se pusieran descuidados. Cualquier idea de tratar de superar a su superior, como a Kabuto le encantaba hacer y lo había hecho tanto con su Jonin Sensei, como con sus profesores de la academia, estaba fuera de la ventana. Naruto, por otro lado, estaba mirando a Kabuto. El chico era realmente un premio, agudo, inteligente y astuto a la vez, alguien así era alguien a quien se podía llevar a grandes alturas, y solo obtener buenos resultados sin importar qué. Además, Naruto tenía la influencia necesaria para tomar un aprendiz personal. Era algo en lo que pensar, eso era seguro. Mitarashi Anko ha llegado. Naruto estuvo a punto de salir del taburete cuando el grito resonó por el laboratorio. Su ensueño fue interrumpido por el fuerte grito cuando, a través de la puerta del laboratorio, Mitarashi Anko entró como un torbellino, moviéndose dentro con su gran abrigo arremolinándose detrás de ella. Una sonrisa descarada apareció en el rostro de su antiguo aprendiz de la serpiente Sannin, cuando ella se le acercó y se apoyó en la mesa detrás de él. Naruto se volvió para mirar al microscopio tan pronto como pudo, esperando que ella se fuera. Sin embargo, no tuvo tanta suerte, Anko tomó el microscopio y se lo quitó. Naruto se quedó girando hacia ella con un suspiro. Creo que derramé un poco de sangre infectada donde tienes tu brazo ahora mismo, le dijo a ella. Obviamente era una mentira, pero la única forma de lidiar con esta mujer era un ataque preventivo para tomar la iniciativa.
La reacción de Anko no esperaría. La mujer había salido al campo y había luchado contra los usuarios de sangre, sabía lo que su sangre podía hacer. Sus ojos se abrieron de par en par cuando retrocedió en segundo lugar, y rápidamente se quitó el abrigo en un intento de quitar la tela supuestamente empapada de sangre de su piel. Naruto notó distraídamente que todavía tenía solo una red de pesca debajo del abrigo. La mirada horrorizada de Anko duró solo un segundo más antes de que notara a Naruto, quien ahora estaba apoyando su codo contra el banco, su mano levantada para sostener el costado de su cabeza con 3 dedos, mientras la miraba con una sonrisa. Una de sus piernas descansaba sobre la rodilla de la otra y su presencia irradiaba presunción. Kabuto también lo había notado y el joven estaba haciendo todo lo posible para no comenzar a reír. «Eres un idiota, ¿lo sabes?». Anko se lo dijo ahora, recogiendo el abrigo y poniéndose de nuevo. Sin embargo, no con mucha prisa, los otros científicos se volvieron para mirar también y todos parecían muy interesados al ver la elección de ropa de Anko. Todavía, ¿a quién le importaba? ¿Hubo algo especial que quisieras?, preguntó Naruto suavemente. Este era uno de los pocos pasatiempos irracionales que tenía, molestar y engañar a Anko era algo que disfrutaba inmensamente. Realmente era su personalidad, su actitud exagerada y su comportamiento descarado, la hacían tan agradable que la perdía. Anko lo volteó y lo golpeó en la cabeza. ¿Cuándo has terminado aquí?, preguntó ella, ajustando su abrigo. Es mi cumpleaños y necesito a alguien con quien beber, ella agregó. Ahora que Naruto no lo había esperado. Estaba algo sorprendido por su contundente y aparentemente descuidada admisión. Anko era huérfano, uno de los muchos que quedaron a raíz de la tercera guerra de Shinobi, y en virtud de ser un compañero aprendiz, Naruto fue uno de los pocos que pudo decir que mantenía a la mujer cerca. Aún así, que ella viniera y preguntara algo como esto era nuevo para él. ¿Qué hay de Yui?, preguntó, pensando en el Chunin de ojos rojos con el que Anko se había hecho amigo hace un buen rato. ¿Alguno de tus compañeros de equipo? Anko puso los ojos en blanco. Kurenai tiene el culo lleno de estudios y arrastraría un libro para beber, le dijo. También se apaga como una luz en un segundo. Se pone de mi lado como aprendiz de Orochimaru, la mitad de los que podría arrastrar esperaría yo para envenenarlos, ella dijo. Es así, dijo Naruto. Realmente no quería dejar su trabajo. Había hecho un buen progreso hasta el momento y no veía ninguna razón para dejarlo ahora. Además, la forma de beber de Anko no dejaba mucho espacio para nada más que desmayarse en un callejón. ¿Qué pasa con la otra mitad?, él continuó ahora. La respuesta de Anko fue una mirada agria. Bueno, te estoy preguntando. Ella dijo ahora, por el amor de Kami Naruto. Dijo en voz alta ahora. Has estado escondida aquí por semanas, casi ni siquiera te he visto. ¿Es demasiado pedir que al menos pueda tomar un trago contigo en mi cumpleaños? Muy bien, dijo Naruto ahora. Cuando lo dijo de esa manera, no era realmente una opción responder. ¿Comenzar a las 8 te funciona? De esa manera podría terminar esto y terminar el día. Anko le sonrió ahora, después de haber cambiado el rastro de sus emociones en un segundo consecutivo. Con la sonrisa manteniéndose, ella le dio una palmada en la espalda con una expresión alegre en su rostro. Buen hombre, dijo alegremente. Machi, a las 8, estará allí. Con esto, Anko se dio la vuelta con un remolino de su capa y salió, asegurándose de dejar que sus caderas se balancearan hacia los científicos mientras se iba. Naruto sacudió lentamente la cabeza mientras arrastraba el microscopio y lo miraba. Anko probablemente nunca cambiaría. Bipolar, casi sádico y hedonista, su compañero aprendiz fue en muchos sentidos su polo opuesto. Aún así, Naruto no negaría que ella era experta en lo que hizo. Orochimaru había moldeado a Anko para que fuera una luchadora, una guerrera y una asesina, y eso era lo que ella era. Además, después del incidente de Kyuubi y el posterior aprendizaje de Naruto a Orochimaru, Anko había sido una de las razones por las que había mantenido su moral. Naruto no era ciego ni tonto, pero sabía que la moral era algo relativo.
Sin apenas contacto con su familia o con el resto de Konoha, Naruto se había quedado solo con la serpiente y su otro aprendiz. Unos años mayor que él, Anko había sido un salvavidas para él a la normalidad y a la cordura con su constante descaro y alegría. A pesar de lo irritante que podía ser a tiempo, Naruto la apreciaba, al igual que apreciaba la ayuda de Kabuto aquí en el laboratorio. Minato Namikaze se sintió como un cabrón cuando salió de la oficina para pasar el día. Cerrando la puerta detrás de él, estiró el cuello y comenzó a abrirse paso por el pasillo torcido. Sus ojos estaban bajos mientras sus pies automáticamente se abrían paso por el pasillo y bajaban las escaleras que estaban al final. Minato no creía que el joven asistente hubiera sido intencionalmente duro con lo que dijo, por lo que le habían dicho y por lo que había visto. Kabuto era el geek inofensivo por excelencia, un ratón de biblioteca socialmente incómodo que no tenía un hueso malicioso en él. Sin embargo, su comentario había cortado a Minato hasta el hueso. Sin familia. No había sido el comentario en sí tanto como las muchas cosas de las que Minato se había dado cuenta. Las cosas se unieron para él en segundos después del comentario del joven asistente. Comentarios descartables de otros aldeanos, los rumores susurrados que había escuchado, cosas que hasta ahora no tenían sentido. Por un lado, muchas personas se referían a Kimiko como la hija del Hokage, entre otros títulos. Siempre lo había dejado perplejo y supuso que era un cambio de frase o algo así. Ahora ya no estaba seguro. ¿Era así como se percibía a Naruto en Konoha en estos días? Que fue condenado al ostracismo y separado de su familia, que ya no formaba parte de él. Konoha lo veía como la oveja negra de la familia Namikaze. Orochimaru no había sido popular en la aldea, ya que la mayoría de los aldeanos la consideraban una persona despiadada e inmoral. Sin embargo, Minato pensó que había visto algo diferente en Orochimaru, por eso se lo dio a Naruto, como una forma de que Orochimaru se demostrara a sí mismo. Sin embargo, ahora, Orochimaru había sido todo lo que la gente había pensado que era, y su hijo estaba contaminado por la culpa de la asociación con él. Había llegado tan lejos que la gente pensara que había condenado al ostracismo a su hijo. Ponerlo en un empleo sin salida para mantenerlo ocupado y bajo control. Minato sabía que la división de ciencias se consideraba la más baja de las divisiones en Konoha, que los shinobi reales debían estar en el campo, sin mirar microscopios todo el día, y el empleo allí a menudo se veía como un callejón sin salida para los ratones de biblioteca. Con un profundo suspiro, Minato se detuvo junto al puente que cruzaba el arroyo que atravesaba la ciudad. Apoyado en la barandilla, miró al otro lado del agua con los brazos cruzados sobre la barandilla y la cabeza apoyada en los brazos. No en sus sueños más salvajes habría adivinado que esto sucedería. Naruto era un niño brillante, su determinación de aprender y mejorar era la más pura que Minato había visto, incluso cuando el chico era un niño. Su solución perfecta, que se suponía que debía darle a Naruto un buen sensei, y darle a Orochimaru vínculos más estrechos con esta aldea, había fracasado y había sido Naruto quien había recibido el golpe. Manchado por la asociación con Orochimaru, la vacilación de su padre al mostrarle amabilidad, su propia negativa a pedir disculpas, Kami-sama, ¿por qué estaba pasando su hijo? A las 6 en punto, Naruto decidió irse a casa. Habían logrado lo suficiente por hoy, habiendo descubierto el secreto detrás del veneno, y comenzaron a trabajar en posibles contramedidas. 12 horas de duro trabajo hicieron mella, incluso en shinobi entrenado, y Naruto no quería que nadie se equivocara. Cuando trabajaba con sangre altamente tóxica, había decidido ponerse a salvo primero. Eso significaba que trabajarían en 3 turnos de ahora en adelante, cada uno cubriendo 8 horas y manteniendo las ruedas girando constantemente. Mientras Naruto se abría camino a través de Konoha, su mente estaba dando vueltas con posibles ideas para contramedidas, y los dispositivos de ellas. Le sorprendió haber pensado que la parte difícil había terminado, la debilidad de esta maldita bacteria lo eluría. Aún así, no se hicieron grandes descubrimientos en un día, por lo que tendría que ser paciente. Además, con el laboratorio que yacía debajo de la ciudad, esperando que su maestro vuelva a él y reanude su uso, a partir de ahora tendría mucho que hacer en su tiempo libre.
Sería imposible conseguir personal para ello, en cambio tendría que hacer lo mismo que su maestro, y asegurarse de que estuviera lo suficientemente automatizado como para ser útil. No había forma de que pudiera usar el laboratorio a plena capacidad. Aún así, Naruto realmente sintió un entusiasmo que no había sentido en mucho tiempo por todo esto. Después de varias semanas de pasividad y luchando con el ligero presupuesto, y los problemas de personal que sufrió la División de Investigación y Desarrollo de Konoha, fue bueno sentir que estaba comenzando a recuperar algunas de las enormes cantidades de capacidad disponible, que había tenido durante su tiempo de maestría. Los tontos de Konoha temían la ciencia en estos días, pensaron que era un poder vil y destructivo. La ciencia estaba tan estrechamente vinculada a Orochimaru en estos días, que cualquier científico sería visto prácticamente igual que él, sin importar qué. El único desarrollo que la gente quería ver era el del shinobi singular, que desarrollaba su propio jutsu a través de años de experimentación. Señalar que ese tipo de desarrollo fue el más lento y más ineficiente posible solo los hizo arremeter, evidentemente la eficiencia también estaba asociada con el mal. A veces odiaba a las personas, su ignorancia y estupidez lo irritaban hasta el punto de frotar los dientes. Sabía que, lógicamente hablando, era de esperar, sus temores y sospechas sobre Orochimaru habían resultado más correctos de lo que cualquiera hubiera querido. Sin embargo, no lo hizo no detenga el hecho de que la gente lo miraba a él y a sus empleados con cautela y sospecha en estos días. Era casi como si se hubieran convertido en los parias del pueblo. Cuando llegó al edificio de apartamentos donde vivía, sacó las llaves de su bolsillo y revisó el buzón. Al ver que allí no había nada, subió la escalera, evitando un gato que bajaba corriendo al mismo tiempo que caminaba hacia arriba. Parecía que la anciana al final del pasillo había dejado la puerta abierta de nuevo. Su apartamento era uno de los estandarizados con unos 40 metros cuadrados de espacio. La parte izquierda del pasillo en forma de cruz, conducía a un amplio dormitorio que hacía las veces de sala de estar, y con ventanas contra el este por donde salía el sol. Naruto también había puesto varias estanterías y un escritorio allí. El baño, ubicado a la derecha, era bastante pequeño, apenas cabía en la ducha, lavado e inodoro, pero al menos estaba recién renovado y limpio. Varios casilleros formaban las paredes del pasillo, y daban un amplio espacio de almacenamiento donde guardaba sus uniformes y ropa. Debido a sus cantidades limitadas de ropa, incluso había logrado almacenar algunos libros allí también. Directamente estaba la cocina, acostada en una habitación con forma de L, con la mesa del comedor escondida detrás de la pared. Naruto se había mudado a este apartamento hace unos 4 años, cuando comenzó a ganar lo suficiente de las misiones y el trabajo que hizo su maestro para poder obtener su propio lugar. No se había sentido cómodo en casa, sintiéndose como un extraño desagradable en la familia, donde su padre era una figura distante y que trabajaba constantemente, y su madre concentraba todo lo que tenía en su hermana. Cuando Naruto llegó a su puerta, solo había agarrado la manija antes de darse cuenta de algo. La puerta estaba abierta. Fiel a su entrenamiento, el cuerpo de Naruto se tensó de inmediato y su corazón comenzó a latir más rápido, mientras se preparaba para la batalla. Su mente trabajaba a toda velocidad cuando metió la mano en su ropa y sacó el kunai y el senbon envenenado, que llevaba allí en todo momento. Habiéndose presionado contra la pared al lado de la puerta, Naruto sostuvo las armas en una mano y sacó un espejo que solía mirar por la puerta entreabierta. No podía ver nada allí, pero eso no significaba que no estuvieran allí. ¿Asesinos? Naruto pensó en los posibles enemigos de Konoha y qué facciones podrían beneficiarse de su muerte. Pero no, los asesinos no dejarían la puerta abierta. ¿Un ladrón? ¿Alguien fue lo suficientemente estúpido como para entrar en un departamento de shinobi? Sin embargo, cuando el olor llegó flotando desde el interior del apartamento, la preparación para la batalla de Naruto se vino abajo en segundos. Se le escapó un gemido cuando se metió el espejo y las armas en el bolsillo, antes de empujar lentamente la cabeza contra la pared, de repente sintiéndose muy agotado. Levantándose de su posición encorvada, Naruto entró.
Entrando en el departamento fue directamente a la cocina. Cuando entró, se encontró cara a cara con una persona que actualmente estaba sentada en una de las sillas de la mesa. Dicha persona era muy pequeña, incluso más pequeña que las personas de esa edad. De hecho, esta persona tenía solo unos 130 centímetros de altura. Sin embargo, los vibrantes ojos verdes y el ardiente cabello rojo hicieron mucho para compensar la estatura. La cara redonda con las marcas de bigotes en la mejilla también era notable, al igual que la ropa de colores brillantes, un chaleco estilo kimono, así como calentadores de brazos y piernas en color naranja, con detalles rojos y pantalones cortos negros de bicicleta. Finalmente, el hecho de que actualmente estaba sorbiendo una lata entera de ramen instantáneo, la hacía imposible no darse cuenta. Namikaze Kimiko, Jinchuriki del Kyuubi, estudiante de la Academia Konoha, desafortunadamente, su hermana. Hola Oni-san. Dijo su hermana con una sonrisa, solo habiendo sorbido el último ramen que estaba comiendo. ¿Cómo va el trabajo? Agotador, dijo Naruto, parpadeando ante lo que vio. El banco de trabajo en la cocina estaba cubierto por latas de ramen vacías, contó al menos una docena de ellas. ¿Qué estás haciendo en mi departamento? Preguntó, temiendo la respuesta. Kaa-san me dijo que ya no puedo comer ramen en la casa, Kimiko dijo mientras se acercaba al banco y abría otra lata de ramen, que llenaba con agua caliente de la caldera. Sacudiéndola, tomó otra lata y se quitó la tapa, haciendo salir el vapor. Naruto sudaba, estaba haciendo cola con el ramen ahora, preparando otra lata mientras comía. Al ver ese tipo de eficiencia metódica cuando algo así como el ramen estaba preocupado, se molestó con Naruto de alguna manera. Así que pensé que vendría a comer aquí, Kimiko terminó mientras se sentaba con la nueva lata frente a ella. Naruto terminó mirando a su hermana. Esta chica era increíble. Espera, dijo ahora, frotándose las sienes. ¿Pasa eso de mí otra vez? ¿Estás planeando usar mi departamento como espacio de almacenamiento para ramen? Kimiko le sonrió brillantemente y sonrió. Es un plan perfecto. Dijo ella, con la boca llena de ramen que colgaba de ella, como una barba. Ella tragó saliva antes de continuar. No me impedirán ir aquí, ¿verdad? Y no te molestaré ya que siempre trabajas. Todos se ponen felices. Ella terminó. Naruto solo la miró por un segundo antes de caminar hacia uno de los armarios. De repente necesitaba algo de beber. Cuando abrió el armario donde guardaba su té, sus ojos se abrieron de repente cuando una avalancha cayó sobre él. Fue un maremoto, un diluvio, y Naruto no tuvo oportunidad de detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. ¡Ga! Con un sonido conmocionado e indigno, Naruto fue arrojado al suelo cuando la marea de latas de ramen lo enterró vivo. Kimiko se puso de pie con los ojos muy abiertos, derribando su copa de ramen en el proceso. Oni-san. Gritó de pánico y se arrojó sobre la pila gigante de latas. Ella comenzó a revolverlo tan rápido como pudo, solo para que la cabeza de Naruto se levantara en medio de la pila de ramen. Sus ojos la miraban con puñales y no parecía notar el paquete de ramen de camarones que descansaba sobre su cabeza. ¿Cuántas latas trajiste aquí? Preguntó calmadamente, quitándose la lata de la cabeza cuando se puso de pie, elevándose casi 1,5 metros por encima de su pequeña hermana. Al igual que con el resto de su familia, no sentía ningún odio por Kimiko. Lo que sí sintió, sin embargo, fue una molestia monumental sobre su personalidad. Kimiko sonrió con una mirada avergonzada en su rostro, mientras se rascaba la parte posterior de la cabeza. Unos 200, dijo ella. Naruto la golpeó ahora. Con su mano le dio un ligero golpe en la cabeza. No fue doloroso pero fue efectivo. Kimiko se encogió y cerró los ojos cuando su cabeza se hundió unos centímetros. Idiota. Él le dijo. ¿Estás planeando vivir toda tu vida en este declive? Ramen no es descuidado. Kimiko protestó estridentemente antes de que Naruto volviera a levantar la mano, haciéndola detenerse. Es una chatarra que consiste en sal y grasa, Naruto dijo. Es la comida más inútil que existe, no proporciona nada necesario o incluso saludable. ¿Y dónde pusiste las cosas que estaban allí antes? Continuó, señalando el armario.
Kimiko, que estaba a punto de defender con vehemencia a su amado ramen, se detuvo en seco. Un parpadeo confuso ocurrió en su rostro cuando sus ojos se abrieron y cerraron. Durante unos 3 segundos parecía una lechuza antes de abrir la boca. Ella dijo lentamente. Naruto suspiró ahora y caminó hacia el fregadero. Al abrir el casillero debajo del fregadero miró dentro del basurero, con una sensación de desesperanza en él. Efectivamente, el té que había comprado unas semanas atrás, fue tirado a la basura junto con las otras cosas que había tenido en ese casillero. Kimiko, dijo Naruto mientras miraba a la basura. Su voz era tan tranquila y gentil como podía ser, pero Naruto podía sentir cómo Kimiko se congeló detrás de él. Ven aquí, continuó, hablando con una voz tranquila y relajante. No miró hacia atrás, pero se dio cuenta de que Kimiko se estaba acercando, sin duda sacudiendo la vida una hoja. Naruto señaló a la papelera cuando Kimiko se le acercó, haciéndola mirar hacia el armario. La niña silenciosamente obedeció y constantemente se negó a hacer contacto visual con él. ¿Ves esa bolsa de té allí?, preguntó, haciendo que Kimiko asintiera. Ese té cuesta alrededor de 20 ryo por libra. Acababa de comprarlo. Ante esto, Kimiko se estremeció. Otras cosas también, las galletas, el arroz, tiraste mi comida. Como de costumbre, Kimiko nunca pensó antes de actuar. Naruto podía imaginarla corriendo hacia aquí y entrando en la casa, abriendo un armario y tirando todo lo que estaba allí para guardar su ramen allí. ¿Te puedes tomar un poco de mi ramen?, Kimiko dijo con una voz pequeña. Sin embargo, Naruto sacudió la cabeza. No me gusta el ramen, dijo, me gusta la comida nutritiva, como la comida que acabas de tirar. ¿Entiendes? Es como si reemplazara tu ramen con vegetales. Mírame, continuó Naruto. Sin embargo, Kimiko no se movió. Mírame, dijo Naruto nuevamente. Ahora Kimiko se movió lentamente, volviéndose para mirarlo. Se encontró con 2 ojos gigantes llenos de lágrimas, su hermana al borde del llanto. Tenía los ojos grandes y llenos de lágrimas, a punto de derramarse, y su labio inferior temblaba. Un gemido parecía a punto de derramarse sobre sus labios. Su hermana estaba a punto de comenzar a llorar, aparentemente entendiendo lo que había hecho, y reaccionado ante esto en su habitual forma instantánea. Naruto suspiró antes de levantar la mano y darle una palmadita en la cabeza, haciendo que los ojos de la niña se abrieran mientras parecía calmarse. Poco pensativa, impulsiva y enérgica Kimiko, la niña llevaba su corazón en la manga y podía pasar de la ira a la tristeza en cualquier momento. Cuando Naruto le dio unas palmaditas en la cabeza de la niña, ella se volvió para mirarlo y sonrió, una lágrima errante se abría camino por el costado de su rostro. Kimiko se la limpió con la manga. Lo siento, Onisan, ella dijo tímidamente. ¿Quieres que lo recoja y lo limpie?, ella preguntó. ¿Tomás las tazas de ramen?, Naruto dijo. Y apílalos correctamente esta vez. Kimiko asintió y Naruto buscó en la papelera, muy agradecido por los hechos de que todas esas cosas habían estado en envoltorios sellados, y que acababa de sacar la basura ayer. Fue entonces cuando escuchó el de Kimiko y miró hacia atrás para ver qué había sucedido. La copa de ramen de Kimiko había sido derribada y el caldo cubría toda la mesa, empapando tanto el suelo como el caldo. Naruto ni siquiera reaccionó ahora, solo retrocedió para sacar el trapo del fregadero, miró el reloj y vio que le quedaban unos 40 minutos, antes de que supuestamente estuviera en lo de Machi. Solo esperaba poder limpiar esto también, sin que Kimiko causara más caos.